Efesios 5, vamos a quedarnos en los versículos 1 y 2. Vamos a leer y a orar. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Padre amado, estoy delante de ti conmovido por este precioso texto del Evangelio, en donde dice que el Rey del universo, Cristo Jesús, se entregó a sí mismo por nosotros, amándonos. Señor, que este día podamos contemplar el monte Calvario, Señor, y contemplar la gloriosa obra de salvación en la cruz, pero también el texto nos manda a vivir en amor, por lo cual te suplico que el mensaje encuentre cabida, y por cuanto es imposible amar en nuestras propias fuerzas, que tu Espíritu Santo nos asista para poner por obra este pasaje de la Escritura. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Este día comenzamos, hermanos, con el capítulo 5. En el capítulo 5, hermanos, tenemos un panorama de cómo deben de vivir aquellos que han nacido de nuevo. Me llama la atención que hay 3 veces que se repite el verbo anden. El primero de ellos aparece en el versículo 2, que es el que veremos hoy. Dice, anden en amor. Y de hecho el título del mensaje es, anden en amor como hijos amados. Pero si tú tienes ahí tu Biblia abierta, en el versículo 8 vuelve a decir lo mismo. Por lo tanto, anden como hijos de luz. Entonces viene haciendo como un argumento: anden como hijos amados, por lo tanto amen. Luego en las próximas predicaciones veremos el siguiente anden como hijos de luz, porque ya no son tinieblas. Y luego hay otro anden en el versículo 15, mis hermanos: anden como sabios y no como necios, porque los días son malos. Pero luego nos habla, si no sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, aquellas personas que ahora tienen amor, que han sido amadas, pueden andar en amor. Aquellas personas que ahora tienen luz, ya no deben de andar en tinieblas, sino de andar en luz. Y aquellas personas que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, ya no deben de andar como necios, sino como sabios. Los comentaristas dicen que Efesios 5 habla del andar cristiano. Y yo tengo una carga, mis hermanos, como pastor, pero también como creyente, que mucho cristiano dice asentir la verdad en su mente, pero a la hora de vivir el Evangelio es donde hay una incongruencia entre lo que se cree y lo que se vive. Y aparentemente este problema viene desde Éfeso, porque Pablo directamente les dice en los versículos previos, lo que vimos la semana pasada: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, el que robaba no robe más, enójense pero no pequen, que sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, iras, gritos. Es decir, habían personas nacidas de nuevo, pero albergando pecados. Y los pasajes posteriores al versículo 2 dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes. Es decir, la carga que trae el apóstol Pablo es: iglesia, vivan el Evangelio. Vivan de tal manera que ustedes reflejen a Cristo. Y en particular, el día de hoy veremos un mandamiento que, si no es con la gracia de Dios, hermanos, no es difícil, es casi imposible. Y es vivir en amor, pero no un amor emotivo, no un amor fraternal, no un amor solo con los que nos tratan bien, sino que un amor como Cristo nos amó. ¿Qué quiere decir?
un amor a pesar de, un amor que involucra perdón, un amor que involucra gozo en amar. Y la verdad, hermanos, que el argumento de que hay hijos amados me hace pensar que en la vida todos nos hemos encontrado con dos tipos de hijos, o tú eres de dos tipos de hijos. Hay hijos que fueron deseados, amados, cuidados, buscados, procurados. Quiero creer que en su mayoría son esos. Pero hay otro grupo de hijos en la historia que son hijos despreciados, hijos abusados, hijos regalados. Es tremendo. Pero estoy haciendo esto antes de entrar al texto, esta diferenciación, porque si tú has conocido a un hijo que tristemente fue rechazado, abandonado, regalado, abortado, cuando este hijo llega a ser adulto, los que estamos alrededor de él, nos damos cuenta que ese desprecio afectó su vida. Es bien obvio que hubo ese desprecio, algo que lo afectó, y probablemente tú estás aquí diciendo, yo también fui así, pastor, yo fui rechazado, despreciado, y he visto las consecuencias de eso en mi vida. Ahora, el texto nos dice que nos va a dar un mandato, pero nos va a dar un mandato bajo otra postura. No importa qué tipo de hijo en lo natural tú hayas sido, lo que dice el texto es que ahora los cristianos son hijos que han sido amados, aceptados, perdonados, incluidos. Y por lo tanto, entonces ahora te puede decir, vive de tal forma que reflejes ese derecho que se te dio al ser hijo de Dios, un hijo amado, perdonado y aceptado. Amén. Veremos tres cosas de este mensaje, tres cosas muy sencillas. La primera de ellas es el llamado que Pablo hace a ser imitadores de Dios. Ese será nuestro punto 1. El punto 2 será el llamado que Pablo nos hace a andar en amor. Y el punto 3 es el evangelio, o más bien dicho, la obra de Cristo, quien se entregó, es el que nos habilita a amar. Entonces veamos lo primero. Pablo comienza el mensaje diciendo, sean imitadores de Dios. Sean pues imitadores de Dios, versículo 1, como hijos amados. Ahora, yo tengo años queriendo entender qué significa esto. Y quiero evitarte algunos años de frustración que yo he tenido como cristiano, porque me temo que yo represento a la media de cristianos que entendemos un poco mal este versículo. Cuando nosotros leemos el versículo 1 de Efesios, que dice, sean pues imitadores de Dios, lo que pensamos, o no sé si sea yo único, pero lo he visto muy generalizado en muchos cristianos, lo que pensamos que nos está diciendo el pasaje es, mira, Cristo era bueno, entonces tú sé bueno. Y le decimos a nuestros hijos, hijito, mire, el Señor, ¿cómo era el Señor con las personas? Era dadivoso, usted comparta con su hermanito. Pero la verdad que si ya tienes un tiempo en la fe, te has dado cuenta que este hecho de decir, quiero imitar a Jesús, es virtualmente imposible en las fuerzas, hermanos. Y lo que genera es un desgaste en el área del crecimiento cristiano, donde tú llegas a decir, yo no puedo. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos el domingo anterior se fueron leyendo que yo dije, quítese toda amargura, perdonen a los ofensores? Y yo sé lo que varios se fueron diciendo, es que pastor, yo sé, esto yo lo sé de hace años y yo lo he intentado, pero es que saliendo del servicio vi a esta persona que me ha ofendido, que me ha dañado. De hecho, varias personas me buscaron entre semanas haciéndome esta consulta, hermano, pero si me hicieron esto. Entonces, no es tan fácil como decir, imita al Señor y ya todo va a cambiar. Ahora,
Pero ¿por qué nos dice imita al Señor? Ahora, un poco de contexto. Hermanos, creo que Pablo nos está hablando de algo más profundo que una imitación externa. Pablo nos está hablando de la transformación, y por la segunda expresión que dice como hijos. Fíjate bien, como hijos imiten al Señor, nos está hablando de algo que se conoce como la santificación progresiva del creyente, y no solo imitación en lo exterior de conducta. Porque, ¿qué es la santificación progresiva del creyente? La santificación de un creyente comenzó el día de su regeneración. ¿Cuándo es el día de su regeneración? Lo vimos en el pasaje. Vimos que cuando el Espíritu Santo, ¿te recuerdas? Cuando ustedes creyeron, dice la Escritura, el Espíritu Santo los selló. Ese día que tú creíste en Jesús, que viniste en arrepentimiento y fe, ¿te recuerdas? Cuando el Señor te convirtió de tus pecados. Esto eran, ustedes algunos robaban, ahora ya no roben más. Ese día de la regeneración, precisamente la palabra regeneración, que la mejor traducción al español moderno es nuevo nacimiento, tiene que ver con genes nuevos. En la regeneración, el Señor puso una nueva naturaleza dentro de ti, y lo que tú eras en Adán quedó muerto con Cristo, y ahora estás en Cristo y comienza tu nueva vida. La regeneración es en un instante, es cuando viene fe y arrepentimiento. Y el término regeneración te confunde mucho, piensa en esto: el día del nuevo nacimiento es una vez. Tú no necesitas sacrificar a Cristo cada vez que has pecado y decir, Señor, vuélveme a hacer nacer de nuevo. No, ya naciste de nuevo. Pero a partir de ese día, el creyente comienza su camino de santificación. ¿Qué significa la santificación? Es un proceso de toda la vida del creyente, hasta la imagen y semejanza de Cristo. Ahora, me preguntaba alguien, muy buena pregunta. Me dice, pastor, entonces, ¿alguien va a ser impecable? ¿Realmente es lo que quisiste decir el domingo anterior? Porque yo dije que había la capacidad para no pecar. No. Impecables vamos a ser hasta que el día aquel que Él regrese y nos liberte de este cuerpo de muerte. El verdadero cristiano tiene una lucha con el pecado remanente, y llora y sufre. ¿Cómo sabemos? Romanos 7, Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú ves que oyendo la predicación del domingo anterior sales y vuelve a brotar la amargura, ¿no es cierto? O vuelve a brotar la falta de perdón o el enojo. Entonces, el proceso de santificación es a lo que Pablo se está refiriendo. Ahora, solo quiero decir una cosa más para entrar en detalle, que es ser imitador de Dios. El proceso de santificación, muchos lo han entendido así. Santificación es dejar el pecado. Y yo creo que eso es correcto, 100% correcto. Pero es la mitad del camino. ¿Cómo lo sabemos? Efesios 4. Estamos haciendo una recapitulación. El que hablaba mentira o falsedad no dice arrepiéntase y quédese neutro. No, dice ahora hable verdad con su prójimo. El que robaba no dice arrepiéntese y quédese neutro. No, ahora trabaje y sea generoso. Entonces el proceso de santificación, si bien es arrepentirse, dejar el pecado, la parte positiva, escucha bien esto, se llama Cristo semejanza. ¿Quién es santo entonces? ¿Quién es santo? No es solo el que no peca, en ese sentido, el que dejó su vida pasada en ese sentido, sino aquel que se va pareciendo cada día más a Cristo. Hermanos, y esto es buenísima noticia para nosotros. Si tú estás en las manos de Cristo, Él se ha propuesto santificarte hasta que un día te parezcas a Él, hermano. Mira, el que te habla
Yo sé que me falta mucho trayecto, muchísimo. Pero puedo decirte que no soy el mismo que era el primer año de convertido. La gracia de Dios me va transformando, hablando de estos pecados, ira, enojo, amargura. ¿Cuántos de nosotros cultivamos un corazón amargado? Y cuando vienen las dulces aguas, el dulce madero en las aguas amargas, ¿te recuerdas la historia de Mara? Comienza a endulzar tu vida. Comienzas a parecerte a tu Señor. La santificación progresiva es Cristo semejanza. En ese sentido, si tú eres hijo de Dios, te pareces a tu Padre y lo puedes imitar. Andad en amor como su Padre los amó a ustedes. Sean misericordiosos, nos acaba de decir. ¿De dónde vas a aprender misericordia? ¿De copiar o de haber recibido misericordia y tener la nueva naturaleza con los genes de tu Padre? Mira, yo a veces llevo a mi hijo al fútbol, bueno, no a veces, una vez por semana, y en esa cancha donde hay 20 niños casi de la misma complexión, misma estatura, mismo color de cabello, y nos sientan a los padres a una buena distancia. ¿Cómo a veces reconozco a mi hijo? ¿Cómo crees que lo hago? Bien simple. Bueno, aparte del número de la playera, genética, hermanos. Yo puedo ver por la forma de caminar, por los chinos que tiene, los cabellos colochitos para los de otras partes del país, por la forma de cómo corre, yo puedo decir, ese es mi hijo. Y te has fijado que las personas, la genética es tremenda, o sea, se parece hasta en lo mal que dan los pases, igual que el papá, también se pasa en genética. Bueno, no te creas, lo único que da mal los pases es el papá, así como lo bueno que es, a lo mejor sacó la genética de la mamá. Pero es tremendo, o sea, es innegable cómo los genes se pasan. Es lo que Pablo está diciendo, sean imitadores de aquel que les da una nueva naturaleza, y esto se llama santificación progresiva. Ahora, yo quiero que esto sea muy entendible y digerible para nosotros como iglesia. ¿Cómo crezco en santificación entonces? ¿Cómo crezco en Cristo semejanza? Algunos le han llamado medios de gracia. Otros, aquella vez Andrés comentó medios de santificación. Hay medios específicos, hay varios. Es obvio que el capítulo 4 y el capítulo 5 dice que la iglesia es un medio de santificación, pero quiero que pongas atención a dos medios que el Señor usa para nuestra Cristo semejanza progresiva: el Espíritu Santo y la palabra. No te vas a parecer al Señor si tú no te expones a la palabra. Es decir, mira cómo funciona esto. Si yo no me expongo a Efesios 4:31, en donde dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia, es probable que alguno lo justifique. Entonces el medio de gracia es su palabra, que me ilumina y ella me guía con el otro elemento, el Espíritu Santo de Dios, a un arrepentimiento genuino en donde yo puedo decir, Señor, transfórmame de amargura a ser una persona gozosa, perdonadora, feliz. Y mira cómo funciona el proceso. Abre tu Biblia en 2 de Corintios 3, versículo 12. 2 de Corintios 3, versículo 12. Dice así la Escritura: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en él de aquello que había de desvanecerse, pero el entendimiento de ellos se endureció. ¿Qué está diciendo? En el antiguo pacto, tú leías la Escritura, leías la ley, estabas como con un velo, no entendías. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse,
pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto ya no sobre sus ojos, sobre su rostro, sino sobre sus corazones. Entonces, en el antiguo pacto tú leías la ley, pero no había esa revelación de cuál era el propósito. Se entendía, tengo que cumplir la ley para salvarme, cuando el objetivo en realidad era, tengo que cumplir la ley para salvarme, pero no puedo cumplir la ley para salvarme. Y necesito un Salvador. Pero mira el versículo 16. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Gloria a Dios, ¿te has vuelto tú al Señor? ¿Sí? Amén, yo me he vuelto al Señor. ¿Y sabes qué pasó? Nos quitó el velo. Y ahora mira qué dice, quitándote el velo, puedes ver la Escritura. Y Dios hablarte por medio de la Escritura y mostrarte tu pecaminosidad. Y así comienza la transformación progresiva o santificación progresiva, porque dice versículo 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Cómo funciona la santificación en términos prácticos? Los dos elementos, la palabra como lumbrera que es a nuestro camino, nos muestra el pecado, nos muestra cuál es el camino correcto, y el Espíritu, que Pablo se acaba de decir, que es el Señor. Ahí no hay duda en ese tiempo que había la controversia si el Espíritu Santo era Dios. El Espíritu es el Curios, el Espíritu es el Señor. Dios hace la obra de santificación, poniendo en tu corazón este arrepentimiento, fe en Jesús, y mira qué dice, y te va transformando de gloria en la misma imagen. Entonces, recordando lo que nos dijo Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, es porque ahora tú tienes el Espíritu Santo que al contemplar a rostro descubierto a tu Señor, al conocer su carácter, al conocer su bondad, al conocer su amor, al leer su palabra, entonces aquel que era amargado comienza a ser una persona gozosa. Aquel que no trabajaba, que era holgazán, comienza a ser una persona responsable. El Evangelio se ve en vida transformadas. Y hermano, para mí esto es esperanza. Porque aunque sea un progresito pequeño, pero he visto que el Señor, como buen alfarero, ha trabajado en mi vida cada día. Cada día. Hay muchos otros medios de gracia. A veces te manda ahí una apretadita, una tribulación para conformarte más a su imagen. A veces te manda un hermano con el quien te rozas y todo. Tienes que ejercer el perdón. Una injusticia, dice David, bueno, me fue a ser humillado, porque antes de ser humillado andaba yo ensoberbecido. Pero Dios es el buen alfarero de tu vida y te va formando a la misma imagen. ¿No se han fijado que hay personas que al convivir tanto aprenden hasta los manerismos, las expresiones? Y por eso decía, para bien y para mal. Recuerdan el domingo anterior dije, padres chismosos, hijos chismosos, padres amargados, hijos amargados. Se transmite quiénes somos al exponerte a su gloria. Mira lo que nos está diciendo ahí Corintios. Tú tienes un privilegio que no tenían en el antiguo pacto. Acércate a Él y sé transformado. No hay excusa para decir, no, yo no cambio, yo así soy. Yo así me quedé, yo siempre voy a tener este mal genio. No, en Cristo hay justificación, hay santificación y un día habrá redención final para llegar al cielo a su gloria. Y ese es mi objetivo, que ustedes se lleven de esta serie. No que le digas la doctrina del echeleganismo.
¿Sí la conoces? Del griego, échele ganas. No, es que el pastor dijo que tengo que perdonar. Mira, si algo me ha mostrado estos 4 versículos, es que no es nada fácil. El echeleganismo no te va a ayudar. Necesitas transformación. Y necesitas, me gusta que dice, y va siendo transformado de gloria en gloria. O sea, de victoria en victoria. Es como esos equipos que nunca ganaban una, dicen ahorita, yo no sé si les gusta el fútbol americano, pero dicen que los 49ers, los 49 andan ahorita, no sé si perdieron el jueves, ya mi comercial ya no tiene nada que ver, pero venían 2-0 y que este año sí, etcétera. Algo así me imagino que aquel que tenía tremendas tentaciones, este año tuvo victoria. Y este otro año venció la tentación. Gloria a Dios. Porque Él está obrando en su pueblo, pero no se limita, no hemos pasado al versículo 1, hermanos. No se limita a decir, sé imitadores de Dios, hablando de santificación progresiva, sino que te dice como hijos amados. Yo creo, hermanos, que Pablo está haciendo un argumento. El argumento es, te voy a hablar del segundo mandamiento, dice, estoy haciendo una paráfrasis, que el Señor nos dejó. El primero y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la forma que lo vas a hacer es porque tú eres un hijo amado. Nadie, dije el domingo anterior, que no ha sido amado en verdad, puede amar en verdad. Y tú me vas a decir, vas a argumentar, tú eres erudito, vas a decir, no, pero es que yo conozco a mi abuelito, que de hecho mis abuelos tienen más de 50 años casados. Pero del tipo de amor que estamos hablando, andar en amor, es un amor como el de un hijo amado, como Cristo lo amó. Creo que el argumento lo está haciendo porque los pecados del 31 y los pecados que siguen adelante, versículo 3, porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen de entre ustedes, son una violentación al segundo mandamiento. Cuando tú tienes enojo, ira, amargura, gritos, insultos, lo que estás diciendo es, yo no amo a mi prójimo. Cuando tú tienes inmoralidad sexual, impureza, avaricia, lo que estás diciendo es, yo no amo a mi prójimo. Por lo tanto, el argumento es, hermanos, para que puedas cumplir ese segundo gran mandamiento, necesitas haber experimentado en carne propia el infinito, inefable y asombroso amor de Dios por tu vida. Primera de Juan 3, versículo 1 dice, miren, contemplen cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Yo anoche que terminé de preparar el mensaje, subí con mi esposa y le dije, estoy grandemente afectado por este pasaje. Y yo pido al Señor que vuelva a recordarte, que nos tome de la mano y nos lleve al monte Calvario el Señor. Y que nunca pierdas el asombro de lo que acabamos de leer. Mira qué gran amor. O sea, es un superlativo. Mira, disfruta, deleítate. ¿Tú quién eras? El que te habla, ¿quién era? Para que ahora seas llamado hijo de Dios. Si alguien aquí ha tenido la bendición de ser hijo adoptivo, a lo mejor entiendes. Cuando el hijo adoptivo es llevado a la casa, muchas veces él viene con muchas traumas y situaciones en donde no puede apreciar el amor que los padres le tuvieron en llevarlo a la casa. Pero en la mayoría de ocasiones, cuando un hijo adoptivo es adulto,
da esta misma expresión que da Juan. Dice, qué gran amor me tuvieron aquellos hombres, aquel hombre, aquella mujer y aquellos hermanos a los que llegué a invadir su casa. Pues nosotros, hermanos, no éramos merecedores, no éramos herederos. El mundo, la psicología eleva demasiado nuestro ego, hermanos. La verdad, estábamos en ruina y quiebra, y puedes decir, mira qué amor ha tenido el Padre para que seas hijo amado. Romanos 5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Eso éramos impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, lo que creo que Pablo está haciendo es un argumento. Solo los amados pueden amar. Ahora, veamos el segundo punto. El segundo punto es versículo 2, apenas vamos a pasar al versículo 2. Y anden en amor. Ahora, la raíz para andar en amor es porque tú eres un hijo amado. Porque a ti se te ha perdonado, porque a ti se te ha sobrellevado, se te ha tenido paciencia, se te ha incluido en la familia de la fe. Entonces, ahora nos da un mandamiento: anden en amor, caminen en amor. La palabra que se usa ahí es ágape. La diferencia de ágape, había muchas palabras en el lenguaje griego de ese tiempo para hablar del amor, pero lo podríamos resumir en esto. Es como Pablo mismo lo describe: anden en amor como también Cristo les amó. El amor ágape es un amor, si quieres llamarlo así, divino. Es como el amor de Cristo para su pueblo. Y me ponía a pensar yo, piensa en algunos atributos del amor de Cristo para ti y para mí. Incondicional, infinito, perdonador, paciente, bondadoso, misericordioso. Y te dice, ese tipo de amor es el que los amados deben de andar. Ahora, hay muchas características para señalar una iglesia sana. Y hay libros que se escriben y pues estoy de acuerdo con todo lo que escriben. Algunos hablan de las 7 marcas de una iglesia, las 9 marcas de una iglesia sana. Excelente. Creo que ha habido un despertar en Latinoamérica muy sano a la sana doctrina, valga la repetición de palabras. Muy bueno. Y muchas personas hasta entran en debates si lo importante es la sana doctrina o la vida de comunidad en la iglesia. Yo creo que no debería de haber un debate sobre esto. Yo soy un amante, defensor de la sana doctrina. Se conoce como ortodoxia. Que la doctrina provenga de las escrituras y no de conceptos de hombres o de tradiciones eclesiásticas, ni mucho menos de intereses personales. Pero si debiéramos poner marcas de una iglesia saludable, de acuerdo al Nuevo Testamento, y aunque, repito, creo que todas las que se señalan en estos libros son bíblicas, la que el Señor Jesús nos dejó, nos dice, y los conocerán por su ortodoxia, o los conocerán por sus ministerios, o los conocerán por su crecimiento numérico, o lo conocerán por sus buenas finanzas, por sus buenos predicadores, por sus buenos músicos. No. Juan 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y mira, lo mismo que dice Pablo, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y se tienen amor los unos por los otros. En otras palabras, la práctica del amor ágape entre hermanos es la marca distintiva
de los discípulos de Cristo. No digas, tengo mucha ortodoxia, soy un tremendo adorador, soy un tremendo servidor, un gran padre de familia, en mi caso un pastor tremendo. No digas eso si no amas a tu prójimo como a ti mismo. Y si no lo amas de la manera que Cristo te ha amado a ti. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído al amor que Dios tiene para nosotros. Qué versículo tan precioso, hasta ahí. Todo está precioso, pero hasta ahí tú dices, yo he llegado a conocer, yo he recibido el amor de Cristo y lo he llegado a creer. Y luego nos lo explica, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Mira lo que está diciendo. Si somos de Él, permanecemos en Él y Él es amor, nosotros también somos así en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Pero mira el versículo 19, nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Hermanos, por años yo no sé por qué había aprendido este versículo un poco mal. Decía, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Probablemente sea alguna traducción que leí, pero la traducción más cercana al texto original es esto. No dice nosotros le amamos a Él, nosotros amamos. Claro que incluye amarlo a Él. Pero amamos a nuestro prójimo por una simple razón. Porque nosotros fuimos receptores del más grande amor que puede haber. Entonces, Juan nos dice, no te engañes. Versículo 20, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, Efesios 5 nos ha llevado a un estrecho en donde nos pone un llamado muy grande, el cual no puede ser hecho en nuestras propias fuerzas, a menos que nosotros hayamos conocido a Dios, quien es amor. Dios es amor. Nosotros amamos simplemente porque alguien llamado Jesucristo nos amó primero. Así que tengo una pequeña definición que escuché de qué es amar, porque has estado oyendo qué es amar. Amar es mostrar bondad incondicionalmente a otros. Fíjate, mostrar bondad incondicionalmente a otros, manteniendo una postura de humildad y mansedumbre que nos lleva también a perdonar y soportar las ofensas de otros. Decía Jonathan Edwards, un gran teólogo, un hombre de Dios, usado en los años 1700 en los Estados Unidos como un teólogo y pastor. Él decía, resumía un poco, ¿qué es amar? Amar es buscar el mayor bien del otro. No el mayor bien nuestro, sino el mayor bien del otro. Y alguien dirá, pues el mayor bien del otro es Cristo. Pero quise yo poner un poco más práctico para incluso la tarea que llevan en su hoja, cómo se ve este amor que nos dice la Escritura. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Ahora, ¿cómo se ve?
Y yo lo resumo por lo menos en 3 características que quiero brevemente ver. El amor busca ser de bendición. Número 2, el amor cuida de otros. Y número 3, el amor no paga mal por mal, sino que es humilde, perdona. Romanos 12, versículo 9 dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Solo aquí, mis hermanos, viendo el primer inciso que dije, el amor busca ser de bendición. Busca el mayor bien. Mira, ahí está algunas formas de cómo puede ser de bendición. Ama sin hipocresía. Es decir, ama genuinamente, no fingido. No es decir, yo te amo, hermano, pero en el fondo hablas mal de él. En el fondo tienes amargura con él. En el fondo no perdonas. Hermanos, es triste ver, ustedes conocen obviamente Efesios 5. ¿A quién le va a hablar después, hermanos, en Efesios 5? A los esposos. Y luego a las esposas. Y luego a los hijos. Creo que todos estamos llamados a andar en amor. Es terrible que hay personas casadas que conviven, llevan una vida paralela en su misma casa. No platican. El amor se ha apagado. Y es terrible que en las iglesias decimos adorar a Dios, pero algunos aman con hipocresía. Nos llamaba a hablar verdad en amor. También dice ahí lo que leímos en Romanos: sean afectuosos con amor fraternal. Esa palabra tiene que ver como hermanos. Yo sé que algunos no son tan expresivos, y creo que me incluyo, pero es un mandato bíblico si no eres tan expresivo, a buscar las maneras de bendecir afectuosamente a tu hermano. Algunos será sirviéndolo, algunos será abrazándolo, llorando con él. Porque también dice ese pasaje que leímos: con honra dar preferencia unos con otros. Es casi el hecho de buscar yo ver aquellas cosas hermosas que nosotros aquí en nuestra iglesia le llamamos evidencias de gracia en el otro, y agradecer al Señor por su vida. Y si él viene y me dice: pastor, le agradezco por el mensaje que usted nos trajo, como muchos de ustedes lo hacen, que yo pueda decir: y yo te agradezco a ti por la forma hermosa que recibiste el mensaje y que lo aplicaste. Es decir, en el original tiene la intención que ustedes se den honra, como que se hasta compitan por darse honra. Muchos tenemos que nos fijamos, está el cuadro blanco y nos fijamos en el puntito negro de la persona. Pues eso, darnos honra con preferencia unos a otros, es: hermanos, fíjate en el cuadro blanco y no en el puntito negro de tu hermano. Ay, es que hermano, el que va a mi grupo de comunión contesta bien pesado. Bueno, pero ya viste que es el único que hace a lo mejor su tarea en casa, que la medita. Ya viste que es aquel que lleva el refrigerio. Ya viste que es el que llega primero y se va de último. Que cuando estuviste enfermo puede ser así un poco pesado para hablar, pero cuando estuviste enfermo fue el primero que corrió a la farmacia a servirte. Hermanos, Santiago nos dice que el amor no solo sea, o la fe no solo sea aquí interna, sino que, dice Santiago: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. El amor, hermanos, estamos diciendo que busca el mayor bien, busca ser de bendición. Este pasaje conocido por todos, 1 Corintios 13, versículo 4, dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Ay, si yo lo amo, pero no lo puedo ni ver.
Estoy muy enojado con él. Póngame en otro ministerio que no vaya a estar esta persona. Lo amo porque pues, somos aquí miembros del mismo cuerpo, pero no lo soporto. ¿Sabes qué? Este pasaje es el favorito para muchos pastores que no tienen tiempo de preparar un sermón y se casa alguien y agarran 1 Corintios 13. Órale, vamos a ver. Y ahí y le sale un sermón hermoso. Bueno, el contexto de 1 Corintios 13 está entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. 1 Corintios 12 está hablando y está en el contexto general de la carta a los Corintios. La carta a los Corintios está corrigiendo divisiones. Está corrigiendo que los hermanos se llevaban a los juzgados a otros hermanos. Está corrigiendo sectarismos. Está corrigiendo inmoralidad a tal punto que un hombre tenía a la mujer de su padre. Y luego llegas al capítulo 12 en donde habla de los dones del Espíritu. Y luego el capítulo 14 también sigue hablando de los dones del Espíritu. Y dice, más importante que una iglesia tenga dones es que se amen. Y mira cómo dice. El amor no se regocija, versículo 5, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Hermanos, ¿en dónde escuchaste esta frase la última vez si no fue en el Monte Calvario? ¿Quién fue el que dijo, no les tomes en cuenta porque no sabes lo que hacen? Pero muchos somos especialistas en llevar la cuenta. Y la que me hiciste, perdono, pero no olvido. No, eso no está en ningún proverbio, ningún salmo. Lo que te dice la Escritura es, el amor no toma en cuenta el mal recibido. Ahora, esto es virtualmente imposible, hermanos. Toda persona que tiene una ofensa, a menos que esté mal de sus facultades psiquiátricas, o sea, que se las imagine, pero toda persona que tiene una ofensa es porque le han hecho algo. ¿Cómo le hace aquella mujer fiel o aquel hombre fiel que por años sirvió a su esposa o a su esposo y descubre que ésta le ha estado siendo infiel con otra persona? ¿Cómo hace un cristiano para no tomar el mal recibido? Y ese es nuestro tercer y último punto. Mira lo que hace Pablo. Ahora sí vamos al versículo 2. Y anden en amor, así también. Como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Gloria a Dios, porque en Efesios 5, en medio de todos estos mandamientos difíciles o imposibles, se encuentra el versículo 2, en donde está contenido el glorioso evangelio del Señor Jesucristo en unas cuantas frases. Viene Pablo y te toma de la mano derecha, y espero que a todos hoy nos tome de la mano derecha y nos encamine al monte de Gólgota, al monte Calvario, en donde la muestra más grande, infinita y grandiosa de amor se dio cuando el Hijo de Dios, no dice lo mataron los romanos, no dice lo mataron los judíos o lo mató Satanás, no, se entregó a sí mismo. La entrega más grande es de su amor, y la muestra más grande es porque Él no lo necesitaba, ni debía, ni tenía que. Es porque Él en la eternidad pasada dijo, heme aquí, he venido a hacer tu voluntad, para hacer lo que en el rollo del libro está escrito de mí. Ofrenda y sacrificio no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Porque cuando el hombre estropeó, el Cordero Redentor se dispuso como hijo. Tú y yo, que tenemos la gran pregunta de cómo obedecer estos mandatos, de andar en amor, si nuestra vieja naturaleza estaba llena de odios, amargura, pasiones, envidias. La respuesta es esta:
tú y yo hemos ofendido de muchas maneras. Si yo te pido que ames, es un puro moralismo. Pero tú y yo también estamos incluidos en que Cristo les amó. Cristo nos amó de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él y viene quebrantado, culpable de toda esta lista de pecados, enojos, ira, robos, contiendas, lo que tú traigas, vienes, como te recuerdas, en el progreso del peregrino, cargando esa carga pesada y lo pones a los pies del Calvario. Dice que Él fue ofrenda y sacrificio vivo para el Señor. Ofrenda significa que Él puso su vida sobre el altar. Está haciendo referencia a Levíticos, cuando alguien pecaba en el pueblo, traía una tortolita, un becerro, un cordero, y venía con el sacerdote diciendo: quiero ser perdonado. ¿Cómo puedo acercarme a un Dios santo? Si este Dios santo nos dijo: el que pecare, de cierto morirá. Y tomaba el sacerdote esa tortolita, ese cordero, lo quebraba, lo ponía en el altar, y cuando ese aroma fragante subía, la ira de Dios era aplacada. Y ahora Pablo nos dice: ahora te voy a decir, ya no son tortolitas, ya no son becerros, ya no son corderos. Hubo uno que caminó el camino del Calvario, que dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y extendiendo sus manos, suspendido entre el cielo y la tierra, dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No les tomes en cuenta sus transgresiones. Y primera de Juan 3:16 dice así: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Te decía que ayer que subía de mi oficina con mi esposa, le digo: estoy grandemente afectado y pido al Señor que nunca deje de ser afectado al leer estos versículos. Si alguien conoce el amor, es aquel que ha conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y cómo lo has conocido? En que tú eras el que merecía ser aplastado por la ira de Dios, pero Él puso su vida delante por ti, mi hermano. Yo sé que tu ofensa es grande, la que te han hecho. Como el domingo anterior, que me conmovía el testimonio de nuestra hermana Tarsis. Pero nosotros hemos rechazado también al Señor. Nosotros también hemos ofendido su gloria, su dignidad, hemos vituperado su nombre, y Él enmudeció camino del madero. Hermanos, yo creo que todos batallamos en amar a nuestro prójimo, aún a nuestros seres queridos. A veces al mismo hijo, a la misma hija. Ya no aguanto, Señor, dame paciencia por este greñudo, decimos, por tu adolescente. No necesitas pedir paciencia, necesitas pedir amor, porque el amor es paciente. A lo mejor vives un matrimonio tortuoso, en donde te ofenden, te vituperan, te minimizan.
considera el Calvario. Considera aquel que sufrió la cruz, en donde todos aquellos que batallamos con amar, perdonar o ser como Cristo amando a otros, caemos de rodillas y decimos: qué gran sacrificio, qué gran amor. Siendo Cristo inocente, se entregó como sacrificio vivo y aceptable, lo que implica que la paga del pecado fue totalmente cubierta. Él dijo: completo está. La ira de Dios fue satisfecha por medio del sacrificio de su Hijo, para que ahora sus enemigos seamos hijos amados. Y por tanto, hermanos, yo estaba esta mañana gritando, brincando y diciendo: Señor, gracias por tu amor, gracias por el Evangelio, gracias por la cruz. Oh, yo amo la cruz donde murió mi Jesús para salvar al más vil pecador. Y el más vil pecador no es el que está ahí sentado, es el que te habla. Y tú, ante los ojos de Dios, a veces decimos: ay, mira lo que dijeron de mí. Juan Calvino decía así: en realidad me conocieran como me conoce Cristo, lo que dijeron de mí es poco para lo que conoce Cristo. Por eso no es un cliché decir lo que Pablo dijo: yo soy el primero de los pecadores porque perseguí la iglesia. No, hermano, si tú no te ves así, tú probablemente no te has arrepentido de tus pecados. Hay algunos que cuentan su testimonio: yo soy una persona que vivo feliz, que todo la llevaba bien, ya nomás me faltó llegar a la iglesia y todo se arregló. No, lo que aconteció para que tú llegaras a la iglesia es gracia y paz. ¿Cómo puede ser? Si nos dice que se entregó como ofrenda y sacrificio, muchas veces implicará ahora en Cristo tú también morir a ti mismo y amar y ponerte en el holocausto, pero porque ya alguien lo hizo por ti. ¿Cómo se logra todo esto, hermanos? Versículo 2. Y anden en amor, como Cristo también los amó. ¿Quieres saber quién es maduro en la fe? El que ama, como Cristo lo amó a él. Nunca te olvides del glorioso Calvario, en donde fuiste amado, perdonado y aceptado. Quiero pedir al equipo de alabanza que pase por aquí y a ustedes a pedirles que se pongan de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.